Sergio. La vendieron. Vendieron nuestra finca. La voz de Laura se quebró en la llamada por satélite. Su rostro pálido en la pantalla pequeña que parpadeaba mostraba ojos rojos de tantas noches sin dormir. Detrás de ella, la puerta del viejo granero de mi abuelo, sellada con un cartel naranja brillante como una marca de vergüenza. Al principio creí que había oído mal. ¿Vendida? ¿Qué quieres decir con vendida? Pregunté con voz baja y firme. La misma que usaba en combate cuando el pánico intentaba subir por la garganta. Laura tragó saliva con dificultad. La comunidad de propietarios inició un procedimiento monitorio y lo subastó mientras estabas en misión. Al mediodía cayó el martillo. Papeles ya registrados. Sus palabras cortaron más hondo que cualquier esquirla. Había enfrentado emboscadas. Artefactos explosivos. Fuego de mortero en Malí. Nada me había preparado para perder la tierra de mi familia. Robada mientras servía a mi país. Lo peor fue oír, de fondo en el vídeo que ella había grabado antes, una risa femenina afilada y burlona. Doña Carmen Mendoza, presidenta de la comunidad de propietarios de la residencial Las Encinas. Para la mayoría de vecinos era perlas y encanto. Sonrisa dulce en las fiestas de la urbanización. Cesta de pasteles para los nuevos. Para mí y para Laura era una depredadora con zapatos de diseño que dirigía la urbanización como su feudo privado. Se había plantado en nuestra entrada con la escritura de embargo como si fuera un trofeo. Sus palabras todavía ardían en mis oídos. Esta urbanización merece un propietario mejor. Alguien que pague sus cuotas. Respete las normas. Alguien digno de Las Encinas. Mejor propietario. Lo dijo mientras mis botas pisaban la arena de Malí. A miles de kilómetros. Luchando por gente que ni conocía. Y aquí. En casa. Ella destrozaba todo lo que yo sí conocía y amaba. Aprieto los puños solo de recordarlo. El granero rojo. El pozo de barbacoa donde mi abuelo preparaba las cenas de los domingos. El ancho cielo castellano sobre el estanque donde Laura y yo grabamos nuestras iniciales en un poste de castaño. Eso no era suelo urbanizable. Era sangre. Y ella lo había subastado como un coche de segunda mano. Ese día aprendí algo que Castilla llevaba años intentando enseñarme: las armas más crueles no siempre llevan fusil. A veces llevan perlas. A veces llevan estatutos de comunidad. Me llamo Sergio Navarro. Pero todos me llaman Tanque. En el ejército de tierra me gané el apodo a pulso. Recibía golpes. Seguí adelante. ¿Y ahora? De vuelta en casa. Tenía que hacerlo otra vez cada día. Doña Carmen no solo me había elegido a mí. Tenía un patrón: familias de militares. Hombres y mujeres en misiones internacionales. Presas fáciles. Los enterraba en multas falsas. Enviaba avisos de embargo con fecha calculada para que llegaran cuando nadie estaba en casa. ¿Y su junta? Formada por sus fieles. Votaba siempre a una. Asintiendo mientras ella despojaba a la gente de sus hogares. Pero se equivocó en una cosa. Creyó que mi misión me había debilitado. Creyó que mi mujer se rompería. Creyó que la finca de mi abuelo era suya para tomar. Se equivocó. Aquel cartel naranja de embargo fue la chispa que convirtió esta pelea en una guerra. Porque si algo aprendí en el desierto, es esto: nunca acorrales a un soldado y a su familia. No a menos que estés preparada para el contraataque. Y Carmen Mendoza no estaba preparada para mí. Ni para la Guardia Civil. Ni para el juzgado. Ni para la tormenta que íbamos a desatar sobre su reino de multas falsas y miedo. Así que déjame llevarte al principio.
Al día que volví a casa y encontré el viejo granero rojo convertido en primera línea de una guerra que nunca pedí, pero que estaba decidido a terminar. Cuando era niño, mi mundo olía a serrín, cuero y humo de encina. Todo provenía de un solo sitio, el granero rojo de mi abuelo. Ese granero no era solo un edificio. Era una historia escrita en madera. Tablas cortadas a mano. Vigas oscurecidas por décadas de veranos toledanos. El viejo soporte de sillas de montar en la esquina aún guardaba la huella de las botas de mi abuelo. Cada clavo. Cada arañazo. Cada mancha. Me decía lo mismo, aquí un hombre construyó su vida con sus propias manos. Mi abuelo, Enrique Navarro, había sido agrimensor de profesión y soldado por deber. Combatió en misiones de paz en los Balcanes. Volvió callado y volcó todo lo que tenía en aquellas 4 hectáreas a las afueras de Toledo. Me decía: la tierra es honrada. Hijo, la gente no. Siempre conserva lo que no se ve. En aquel momento no entendía del todo. Solo me gustaba seguirlo con un martillo demasiado pesado para mis brazos. Fingiendo que ayudaba. Él me daba una palmada en el hombro. Sonreía con aquellos ojos cansados y seguía trabajando. Más tarde comprendí. A finales de los 80. Promotores listos y trajes de ciudad olfatearon la zona. Querían comprar su finca para meterla en una nueva urbanización de lujo que llamaron Las Encinas. Ofrecieron dinero. Prometieron calles asfaltadas y casas con garaje. Mi abuelo vendió las hectáreas exteriores. Lo justo para darles su barrio de ensueño. Pero se quedó con el corazón de 4 hectáreas, el granero. El estanque. El pozo de barbacoa. Y en la escritura. Con su letra arquitectónica precisa. Reservó todos los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Se rieron de él. Seguro. Para ellos era solo un viejo labrador terco. Pero él sabía. Sabía que un día el agua valdría más que cualquier piscina o césped inglés. Y aquel papel que encontré después, guardado en su escritorio de persiana, fue su escudo. Murió 2 años antes de mi última misión. El corazón le falló mientras arreglaba una valla. El entierro fue sencillo. Solo familia. Algunos vecinos. La bandera española y la legión. Recuerdo estar junto a su tumba. Botas pesadas de tierra arcillosa. Prometiéndole que cuidaría la finca como él lo había hecho. Cuando el ejército me llamó de nuevo al extranjero, dejé a Laura aquí para guardarla. Ella se convirtió en la guardiana de nuestro hogar. Regaba los olivos. Reparaba el tejado del granero y se plantaba en las juntas contra la sonrisa brillante y las palabras envenenadas de Carmen Mendoza. No fue fácil para ella. Me contó después que cada carta de la comunidad era como un disparo. Cada multa. Otro apretón del gatillo. Llamaron al estanque peligro público. Dijeron que el pozo de barbacoa no era estructura autorizada. Hasta le multaron por el color de la puerta del granero. El mismo rojo que llevaba 60 años. Pero ella luchó. Se presentaba con carpetas llenas de fotos. Recibos. Registros del catastro. Se plantaba delante de la junta de Carmen y hablaba claro. Firme. Sin romperse. Y ellos se reían. Creyeron que podrían desgastarla. Creyeron que sin mí se rendiría. No sabían que mi mujer llevaba el mismo acero que mi abuelo. Y yo llevaba sus palabras, siempre conserva lo que no se ve. Por eso esto no era solo por la altura del césped o el color de la pintura. No era solo por estatutos o multas. Era por legado. Por sangre.
Por un hombre que luchó por su pedazo de tierra y me lo dejó confiando en que yo haría lo mismo. Así que cuando Carmen Mendoza subastó mi finca mientras yo estaba bajo fuego en Malí, no solo robaba tierra. Intentaba borrar a mi abuelo. Borrar cada huella de mano callosa. Cada cena de domingo. Cada gota de sudor que levantó aquel granero. Y te diré una cosa, hay algo que nunca se hace en Castilla. No escupes en la tumba de un soldado porque su nieto se levantará a defenderla. Si nunca has lidiado con una comunidad de propietarios, considérate afortunado. En el papel. Mantienen los jardines limpios. Los colores de fachada uniformes. Las calles seguras. Pero en manos equivocadas, una comunidad se convierte en un arma. Y Carmen Mendoza la manejaba como un cuchillo. Empezó pequeño. Una carta por malas hierbas que no existían. Luego una multa por valla no autorizada. La valla de mi abuelo era más antigua que la propia comunidad. Laura me llamó llorando después de la tercera notificación. ¿Nos multan por la puerta del granero?, preguntó. ¿La puerta?, repetí, creyendo haber oído mal. Sí. El color. Dicen que el rojo no está en la paleta aprobada. Aquella puerta llevaba roja desde que mi abuelo la clavó en su sitio. 60 años de sol y tormentas no la habían cambiado. Pero las normas de Carmen sí. Cada semana una carta nueva. Una cuota nueva, 50 euros aquí. 100 allá. Césped demasiado alto. Césped demasiado verde. Almacenamiento inadecuado de herramientas. Muerte por papeleo. Laura intentó luchar. Se ponía su mejor blusa. Reunía recibos. Códigos del ayuntamiento. Fotos del jardín que parecían postal. Se levantaba en la junta de la comunidad. Carpeta apretada contra el pecho. Y lo exponía todo. Carmen escuchaba con sonrisa. Perlas brillando bajo la luz fluorescente. Luego se recostaba. Miraba a su junta de marionetas leales y decía: moción para mantener las multas. Todas las manos subían al instante. La carpeta de Laura bien podría haber sido invisible. Cuando Laura llegó a casa aquella noche, dejó la carpeta en la mesa de la cocina y me dijo por teléfono: no importa qué pruebas lleve. Ya lo han decidido. Tenía razón. Carmen no quería reglas. Quería control. Y había encontrado sus objetivos favoritos, familias de militares. La mayoría de vecinos de las Encinas conocían la protección especial que la ley da a militares en misiones internacionales. Se supone que impide embargos abusivos mientras servimos. Pero Carmen lo vio como un reto. Un resquicio para explotar. Enterraba a una familia desplegada en multas. Las acumulaba hasta que parecían imposibles. Enviaba avisos a buzones vacíos sabiendo que nadie los abriría. Y cuando las deudas se convertían en cargas preferentes, iniciaba el procedimiento monitorio y la subasta. Juego amañado. Cuando el soldado volvía, la casa ya no estaba. Más tarde supe que la nuestra no era la primera. Un capitán de infantería perdió su chalet tras perder vistas a audiencias mientras estaba en Afganistán. Un sargento técnico de la Armada volvió de Líbano y encontró su adosado subastado por cuotas de jardinería impagadas. Cada vez Carmen sonreía. Agitaba sus papeles y decía que era por el bien de la comunidad. Pero esta vez había elegido al objetivo equivocado. Nuestras multas sumaban 820 euros. Solo eso. 820 euros. Lo hicieron sonar como una fortuna. Enterraron a Laura en amenazas de costas judiciales crecientes. Notificaciones de embargo. Vistas. Y luego. Mientras yo todavía estaba en misión.
Empujaron la finca a subasta. El martillo cayó al mediodía. La escritura se registró a nombre de Mendoza Holdings. Una sociedad pantalla que Carmen usaba para quedarse las fincas de sus víctimas. Laura me envió los documentos con manos temblorosas. ¿Se fue? Sergio, susurró. La vendieron. Pero lo que Carmen no sabía. Lo que no podía saber. Era que mi abuelo había preparado todo para buitres como ella. Los derechos de aguas subterráneas. El verdadero fundamento de las encinas. Y Carmen acababa de trazar una línea en la arena. Desde aquel día ya no se trataba de multas ni césped ni colores. Se trataba de supervivencia. Se trataba de una mujer borracha de poder y un soldado que no iba a dejar que el legado de su familia desapareciera. Carmen Mendoza creyó que había encontrado otra presa fácil. Pero yo no era solo un propietario. Era tanque. Y ella estaba a punto de descubrir qué pasa cuando empujas demasiado a un soldado. La lluvia caía baja y pesada aquella tarde. El tipo de cielo castellano que se pone morado antes de abrirse. Laura colocó el portátil en el viejo escritorio de mi abuelo. Comprobó la conexión 2 veces. Luego 3. Aquí. La cobertura móvil tenía la costumbre de desaparecer en los peores momentos. Cuando la pantalla cobró vida. Enderecé los hombros. Al otro lado estaba un hombre con traje gris y ojeras como si no hubiera dormido en una semana. Se llamaba Daniel Ferrer. Inspector de la Fiscalía Provincial especializada en delitos económicos. Señor Navarro, empezó. Voz firme pero cansada. He leído la denuncia que presentó su esposa. Antes de continuar. Dejemos claro, usted alega que doña Carmen Mendoza, presidenta de la Comunidad de Propietarios de las Encinas, inició procedimiento de embargo y subasta de su finca mientras usted estaba en misión activa. ¿Es correcto? Mantuve el tono uniforme. Calmado bajo fuego. Era entrenamiento. Sí. Señor. Es correcto. Acumularon cientos de euros en multas falsas, infracciones de jardinería por césped demasiado verde. Penalizaciones por una valla que mi abuelo levantó décadas antes de que existiera la comunidad. Enviaron las notificaciones mientras yo estaba desplegado. Mi mujer luchó contra cada una. Pero la enterraron en papeleo. Ferrer se recostó. Cruzó las manos. Entrecerró los ojos. Y empujaron la propiedad a subasta. Al mediodía. Laura respondió. Voz baja pero firme. La escritura se registró a nombre de Mendoza Holdings. Su sociedad pantalla. Ferrer se frotó el puente de la nariz. He visto comunidades abusivas antes. Pero esto, sacudió la cabeza. La protección legal a militares en misiones internacionales está pensada para proteger familias como la suya. Lo que ella hizo. Si se prueba. Es una violación grave. Pero probar la intención, hizo una pausa y me miró directamente a través de la pantalla, es lo difícil. Necesitamos algo más que multas sospechosas. Necesitamos una prueba irrefutable. La palabra quedó pesada entre nosotros. Prueba irrefutable. Me incliné hacia adelante. Puede que la tengamos. Mi abuelo no solo me dejó el granero y las hectáreas. Cuando vendió las tierras circundantes a los promotores, reservó los derechos de aguas subterráneas. Las cejas de Ferrer se levantaron. Por primera vez pareció despierto. ¿Me está diciendo que usted tiene los derechos de aprovechamiento de aguas bajo todas las encinas? Exacto, respondí. Cada gota que corre bajo sus céspedes impecables. Cada litro que alimenta sus piscinas. Me pertenece. Laura puso la mano en mi brazo. Anclándome. Esto no es solo por nosotros.
Señor Ferrer, dijo. Hemos documentado otros casos. Familias señaladas mientras estaban desplegadas. El patrón de Carmen es claro. Explota la protección que la ley da a los militares y la retuerce para echarlos. Ferrer tamborileó con el bolígrafo sobre una pila de carpetas. Tenemos la documentación de su esposa. Es sólida. La violación de la protección a militares es grave. Pero entiéndame. Señor Navarro. Carmen Mendoza es lista. Argumentará que fue procedimiento civil. No penal. Nos ahogará en recursos antes de llegar a juicio. Si tiene algo. Cualquier cosa que demuestre su intención. Su esquema. Tráigamelo. El trueno rajó fuera. Por un instante la luz parpadeó. La pantalla se congeló en el rostro marcado de Ferrer. Luego se estabilizó. Lo miré a través del resplandor del portátil. Señor. Creo que la tendremos. Y cuando la tengamos, me aseguraré de que usted sea el primero en verla. Por primera vez. La comisura de su boca se movió. Algo parecido a una sonrisa. Entonces, señor Navarro, puede que sea usted la diferencia entre otra historia triste y el caso que por fin la derribe. La llamada terminó. El granero quedó en silencio salvo por el zumbido de la tormenta que se acercaba. Laura cerró el portátil. Exhaló y me miró. ¿Nos cree?, susurró. Asentí. Mandíbula tensa. La creencia es un comienzo. Ahora necesitamos pruebas. La llamada con el inspector Ferrer acababa de terminar. La tormenta presionaba el tejado del granero, haciendo vibrar la chapa como un tambor. Laura puso una mano firme sobre la mía. Por primera vez en semanas sentimos un destello de esperanza. Entonces la esperanza se hizo añicos. Una sombra cayó sobre el vano abierto de la puerta. El aire cambió. Frío y cortante. Crack. La pesada puerta de roble que mi abuelo había colgado 40 años atrás voló hacia adentro, arrancada de sus bisagras de una patada. Golpeó el soporte de sillas de montar, astillando madera al caer al suelo. Yo ya estaba de pie cuando la vi. Carmen Mendoza. No era alta, pero llenaba el vano como una nube de tormenta. Cardigan rosa floral. Blusa blanca. Perlas brillando en el cuello. El pelo tan tirante que parecía capaz de cortar cristal. Detrás de ella, dos hombres grandes con polos grises idénticos donde ponía Vigilancia Comunidad bordado en el pecho. Pero no venían a medir césped. Eran músculo. Brazos como postes de valla. Ojos planos y duros. La mirada de Carmen recorrió el granero. Se detuvo en Laura. Luego se clavó en mí. Fría. Azul. Ojos de depredadora. Vaya. Vaya, dijo con voz suave. Como seda sobre vidrio roto. He oído que has vuelto. Sergio. Ya andas sembrando mentiras. Por lo que veo. Dio un paso adelante. Perlas balanceándose. Su perfume denso y empalagoso en el aire polvoriento del granero. Los dos hombres la flanquearon. Cruzaron los brazos, bloqueando la única salida. En el portátil. El rostro congelado del inspector Ferrer miraba desde la pantalla negra. Había visto la puerta caer antes de que se cortara la llamada. Por un segundo deseé que la transmisión hubiera aguantado. Luego me di cuenta de que no importaba. Había visto suficiente. Valoración de amenazas. Dos hostiles. Un antagonista principal. Sin armas visibles. Pero su tamaño ya era un arma.
Mi ritmo cardíaco no subió. Bajó. Firme como un tambor. Modo combate. Carmen, dije con voz uniforme. Baja. Calmada. Acabas de patear mi puerta. Eso es allanamiento. Y lo has hecho delante de un funcionario del Estado. Por un latido su sonrisa vaciló. Miró la pantalla negra del portátil. Luego la máscara volvió. ¡Ay! Sergio. Siempre tan dramático. Esto no es allanamiento. Es una inspección de cumplimiento. Sus vigilantes sonrieron con suficiencia. Uno cogió una caja de bujías de mi banco de trabajo. La volteó solo para oír el ruido. El otro empujó el soporte de sillas con la bota, esparciendo herramientas por el suelo de tierra. Yo no me moví. No parpadeé. Pero la mano de Laura se apretó en mi brazo. Su respiración era firme. Era esposa de soldado. Conocía el procedimiento. Has cometido un error, le dije a Carmen. Mi voz bajó más. Dura como grava. Crees que me has acorralado. Pero acabas de patear la puerta equivocada. Su sonrisa se ensanchó. Cruel y burlona. Ya estás en infracción. Sergio. Tu mujer se resistió a la inspección. Agrediste a uno de mis vigilantes. Hizo un gesto casual hacia sus hombres. Tengo testigos. Y justo a tiempo oí el sonido de neumáticos sobre grava. Luego botas. 2 agentes de la Guardia Civil entraron corriendo. Llamados por la radio de Carmen. Sus ojos fueron de las perlas de ella a mi uniforme. La incertidumbre cruzó sus caras. Ahí, dijo Carmen dulcemente. Señalándome. Me atacó. Deténganlo. Un guardia dudó. El otro avanzó. Esposas preparadas. No me resistí. Todavía no. Dejé que me tomaran las muñecas. Pero Laura. Dios la bendiga. Habló alto y claro. Miren la puerta. Agentes. Su móvil ya estaba en la mano. Pantalla encendida. El vídeo corría. Carmen Mendoza. Presidenta de la comunidad. Perlas brillando. Clavando el tacón en nuestra puerta y arrancándola de las bisagras. Los guardias se quedaron helados. Vieron el clip 2 veces. Luego uno murmuró. Señora. Él no agredió a nadie. Usted entró por la fuerza. Las esposas se quitaron. Uno de los agentes me miró. Vergüenza en los ojos. Disculpe. Sargento Navarro. La sonrisa de Carmen se agrietó solo un segundo. Pero se recuperó. Levantó la barbilla. Esto no ha terminado, siseó. Tenía razón. Porque incluso mientras los guardias retrocedían, el granero se oscureció. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. El zumbido del aire acondicionado se cortó. La pantalla del portátil se puso negra. Mi móvil perdió la única barra de cobertura. Silencio absoluto. Los ojos de Laura encontraron los míos. Los dos sabíamos que esto no era la tormenta de fuera. Era deliberado, un inhibidor de señal. Ilegal. Efectivo. Nos habían cortado. Los dientes de Carmen brillaron en la débil luz que entraba por la puerta. Su voz chorreaba falsa compasión. Parece que tienen problemas técnicos. Sergio. No se preocupen. Mis asociados y yo solo estamos aquí para ayudar a la comunidad. Creía que me había atrapado. Pero mi abuelo una vez me dijo, nunca confundas a un hombre callado con un hombre débil.
Y cuando un matón apaga las luces, es porque teme lo que harás cuando veas claro. Me levanté alto en la oscuridad porque sabía una cosa que Carmen Mendoza ignoraba: aquel granero tenía su propia energía. Y ella acababa de entrar en una pelea que no podía controlar. El granero estaba oscuro, silencioso. Carmen creía que nos había metido en un ataúd hecho por ella. Pero del fondo del granero llegó un zumbido bajo. No era trueno. No era viento, nuestro generador. Un momento después, las bombillas desnudas colgadas de las vigas parpadearon y se encendieron, proyectando sombras largas y oscilantes. La tormenta rugía fuera. Pero aquí dentro el granero volvía a estar vivo. Los dos matones de Carmen se encogieron ante la luz repentina. No estaban acostumbrados a que sus víctimas se mantuvieran en pie. Carmen hizo una mueca. Impresionante. Un generador. Pero vuestros móviles siguen sin funcionar. ¿Verdad? Nadie viene a ayudaros. Tenía media razón. Los móviles estaban muertos. Pero ayuda ya estaba allí. Del fondo del granero Laura dio un paso adelante, sosteniendo una tablet reforzada. Su brillo cortó el aire polvoriento como un faro. Scout está en el aire, dijo con calma. Los ojos de Carmen se entrecerraron. Scout. Sonreí. Nuestro dron. En la pantalla apareció una imagen en vivo. Imagen térmica sobre las encinas. Scout volaba alto, invisible entre las nubes de tormenta. Su cámara barría la calle. El rostro de Carmen se endureció. No había contado con ojos en el cielo. Última oportunidad. Carmen, dije. Voz baja. Llévate a tus matones. Márchate. Su respuesta fue un gesto de muñeca. Registren la propiedad, ladró a sus hombres. A fondo. Los dos brutos empezaron a revolver mis herramientas, hurgando en estantes, fingiendo hacer una inspección. Uno levantó una llave inglesa oxidada. Esto no cumple la normativa, gruñó. Casi me reí. Esa llave es más vieja que tus padres. Chico. Muestra un poco de respeto. La paciencia de Carmen se agotó. Hizo otro gesto. Fuera oí bocinas. Motores rugiendo. Laura giró la tablet. La imagen mostraba furgonetas de la comunidad bloqueando ambos extremos de nuestro camino de grava. Vigilantes bajando, formando un perímetro. Un bloqueo. Carmen no solo nos aislaba a nosotros. Estaba cortando toda la urbanización. Mi estómago se tensó. Ya no se trataba de multas. Esto era un asedio. Me incliné hacia Laura. Irán a por tu coche ahora. Efectivamente. La imagen térmica de Scout mostró dos figuras separándose del bloqueo, moviéndose junto a la valla hacia nuestra entrada. Un vigilante. Otro con un paquete pequeño oscuro en la mano. Plantando pruebas. Droga. Un arma. Algo para convertir esta pelea civil en delito grave. Los ojos de Laura buscaron los míos. Señal silenciosa. Teníamos un plan. Tocó su auricular. Freddy. ¿Estás en vivo? Estática. Luego una voz potente llenó las ondas. Vecino Freddy al aire. Y señoras y señores. Esta noche tenemos fuegos artificiales de primera. Freddy era nuestra arma secreta. Es locutor de radio. Operador de radio aficionado. El cotilla oficial de la urbanización. Sonaba como Papá Noel después de 2 copas y toda la calle podía oírlo. La cámara de Scout está cristalina.
Damas y caballeros. Tenemos a dos tipos. Los llamaré Chusquero y Chusquero 2. Forzando la puerta del coche de Laura. Eso es un gran no-no en Castilla. Tuve que morderme una sonrisa. Freddy estaba convirtiendo la intimidación de Carmen en teatro vecinal. Y todas las radios de porche de la calle estaban sintonizadas. Dentro del granero. Carmen se removió incómoda. Sus hombres seguían con su farsa. Pero el rostro de su jefa se tensaba. En la imagen, Chusquero abrió la puerta del coche de Laura. Se metió y metió la mano bajo el asiento con el paquete. Era el momento. Laura, dije en voz alta para que Carmen oyera. ¿Te acordaste de cerrar el coche? Odio que alguien lo toque. Los ojos de Laura se abrieron en pánico fingido. Dios mío. Creo que no. Mi bolso está dentro. Se movió hacia la puerta. Uno de los matones de Carmen le cortó el paso. Nadie sale. Esto es una inspección. Carmen sonrió. Satisfecha como un gato. Creía que nos tenía. Laura miró la tablet. Bueno. Si no puedo salir, su pulgar deslizó. Tocó un icono de rayo pequeño. Desde fuera llegaron dos pitidos fuertes de la bocina del coche. Luces destellaron una vez. Luego humo en la imagen del dron. Vapor blanco salió del asiento del pasajero donde estaba Chusquero agachado. Se echó atrás como si le hubieran picado, arañándose la cara. Chusquero 2 intentó sacarlo. Los dos tosiendo. Tropezando. La voz de Freddy aulló por las radios. Y el público enloquece. Eso no es humo. ¿Gente? Eso es buena niebla de pimienta militar. Disponible ahora en el paquete personalizado del coche de Laura. No pregunten en el concesionario. No lo tendrán. Los vecinos se rieron a través de la estática. El imperio de Carmen se resquebrajaba. No con armas, sino con humillación. Dentro del granero crucé los brazos. Plantar pruebas. Carmen pillada en directo. Retransmitido al vecindario. La fiscalía va a adorar la repetición. Su rostro perdió el color. Por primera vez Carmen Mendoza no parecía una reina. Parecía un animal acorralado. ¿Fuera? Sus hombres se alejaban tambaleándose del coche de Laura. Cegados y ahogándose. El paquete que intentaban plantar humeaba en el suelo del vehículo. El equilibrio había cambiado. El truco del matón había fallado y todo el vecindario lo había visto. Los labios de Carmen se curvaron en puro odio. Giró sobre sus talones. Ladró a sus vigilantes y salió a la lluvia. Esto no ha terminado. Sergio, escupió. Desapareciendo en la tormenta. No. No había terminado. Apenas empezaba. La tormenta no solo llegó. Etacó. La lluvia golpeaba el tejado del granero como fuego de ametralladora. El arroyo del vado bajo rugía más fuerte que nunca. La voz de Freddy crujió por la radioaficionada. Seria por primera vez aquella noche. ¿Tanque? Tenemos un coche parado en el vado. El agua sube rápido. Scout lo tiene. Laura giró la imagen del dron entre cortinas de lluvia. Lo vimos. Un sedán pequeño. El agua pasaba por los tapacubos, balanceándolo en la corriente. La silueta del conductor estaba atrapada dentro, golpeando el cristal. La voz del coronel retirado Jerónimo rompió después. Áspera y urgente. Sergio. Es David. David Chen. El tesorero. Está atrapado en el vado.
Por un segundo me quedé helado. David Chen. El tesorero. El nervioso contable de Carmen. El hombre que siempre votaba a su favor. Que siempre bajaba la mirada cuando los vecinos pedían piedad. Era uno de sus cómplices. Y ahora iba a ahogarse. No importaba. El instinto de soldado tomó el mando. No se deja a un hombre atrás. Voy, dije. Ya sacando el equipo de lluvia del perchero. Los ojos de Laura se abrieron. Su mano apretó mi manga. La besé en la frente. Scout me guiará. Freddy tiene los niveles del agua. Volveré. No discutió. Solo susurró. Ten cuidado. ¿Tanque? El todoterreno rugió por el barro. Faros cortando cortinas de lluvia. Rodeé el camino inundado. Apuntando directo al terraplén alto. Cuando llegué al vado. El estómago se me encogió. El sedán ya estaba medio sumergido. El agua lamía las ventanillas. Una corriente marrón furiosa arrancaba ramas y escombros que pasaban como misiles. ¿Tanque? Está intentando bajar la ventanilla, gritó Freddy en mi oído. Lo vi, la ventanilla bajando. El rostro aterrado de Chen pegado al cristal. En cuanto se escurrió fuera. La corriente lo agarró. Desapareció. Luego reapareció. Agitando los brazos. Arrastrado aguas abajo como un muñeco de trapo. Sin tiempo para pensar. Até una cuerda al enganche del todoterreno. La rodeé por mi pecho y me tiré. El agua me golpeó como un tren de mercancías. Helada. Violenta. Tirando de mis piernas. Cada paso era una batalla. El barro succionaba mis botas. La corriente golpeaba mis costillas. 50 metros aguas abajo, ladró Freddy. Su voz mi salvavidas. Casi lo tienes. Me lancé hacia adelante. Calculando la corriente. Mis manos salieron disparadas y se cerraron sobre la camisa empapada de Chen. Él se debatía. Presa del pánico. Arrastrándonos a los dos bajo el agua. Le rodeé el pecho con el brazo. Luchando por la superficie. Tranquilo. Te tengo, jadeé. Mis pulmones ardían. Músculos gritando mientras tiraba mano sobre mano de la cuerda. A través de la tormenta. Otra fuerza se unió al tirón. El coronel Jerónimo. Había dejado su porche. Entrado en la inundación y estaba en el enganche de mi todoterreno. Tirando con fuerza cruda y terca. Juntos. Centímetro a centímetro. Arrastramos a David Chen hasta la orilla. Se derrumbó en el barro. Tosiendo agua. Temblando violentamente. Me tumbé de espaldas. Pecho agitado. Esperaba gratitud. Alivio. Pero cuando lo miré. Lo que vi en sus ojos no era alivio. Era terror. No de la inundación. De Carmen. Sus manos temblaban mientras metía la mano en la chaqueta empapada. Por un latido pensé que buscaba un teléfono. En cambio, sacó un pequeño pendrive negro impermeable. Me lo metió en la palma. Voz ronca sobre la tormenta. Tómalo, susurró. El libro de cuentas real. Por favor. De vuelta en el granero. Chorreando. Dejé caer el pendrive en la mano de Laura. Ella supo al instante. ¿Es esto? Lo es, dije. David Chen acaba de desertar. Sus dedos volaron sobre el teclado. La pantalla se llenó de hojas de cálculo. Páginas de contabilidad criminal meticulosa, multas.
Honorarios de consultoría. Comisiones. Pagos a vigilantes privados. Cada sucio secreto que Carmen había intentado enterrar. Una pestaña se llamaba Proyecto Finca Heredada. Laura hizo clic. Aparecieron filas de partidas presupuestarias. Honorarios legales para acciones aceleradas sobre propiedades de militares. Detectives privados pagados para recopilar chantaje. Incluso una partida para colocación de pruebas. Sentí que la mandíbula se me tensaba. No solo nos habían señalado a nosotros. Lo habían planeado hasta el último céntimo. Entonces vimos el golpe de gracia. La primera partida databa solo días después del entierro de mi abuelo. Una carga anotada contra un muerto. Depredadora. Fría. Ilegal. Laura exhaló bruscamente. Ojos llameantes. La tenemos. Sergio. Falsificación. Malversación. Conspiración. Esta es la prueba irrefutable que Ferrer quería. Miré la tormenta que rugía fuera. No. Esto no es solo la prueba. Esto es todo el arsenal. La traición de David Chen a Carmen Mendoza fue más que supervivencia. Fue confesión. No solo había saltado del barco. Había prendido fuego a su bote salvavidas. Y mientras el trueno rodaba sobre las encinas, supe que la guerra acababa de inclinarse. Carmen creyó que nos ahogaría. En cambio, la inundación me había traído a su tesorero y las pruebas que la enterrarían. La tormenta rugía fuera. El viento aullaba por los aleros. La lluvia golpeaba la chapa como fuego de tambor. Pero dentro del granero el generador zumbaba. Firme y fuerte. Era el latido de nuestro centro de operaciones. Laura había extendido todo sobre el viejo escritorio de mi abuelo, el pendrive de Chen. La escritura que saqué de su escritorio de persiana. El montón de recibos del coronel Jerónimo y cada archivo digital que habíamos reunido. El granero olía a madera húmeda y café. El tipo de olor que asocias con noches largas y batallas duras. El coronel Jerónimo estaba como un centinela. Brazos cruzados. Revisando cada documento con disciplina de soldado. Freddy encorvado sobre la radioaficionada. Manteniendo al vecindario informado con su voz de locutor ronca. Chen estaba envuelto en una de mis viejas mantas del ejército. Todavía temblando. La culpa grabada en el rostro. Y yo, paseaba. Cada paso resonaba en el granero. Mis botas marcando el ritmo como una línea de tambores invisible. Empecemos por el libro de cuentas, dijo Laura. Voz rápida pero eléctrica. Proyectó los archivos en la pared del granero con un pequeño proyector portátil. Filas de números brillaron sobre las tablas de madera. Columna A. Fechas. Columna B. Pagos. Columna C. Códigos. Aquí, señaló, están las partidas duplicadas. Cargos falsos de mantenimiento. Honorarios legales falsos. Y aquí, y cambió de pestaña, el proyecto Finca Heredada. Las palabras me erizaron la piel. Jerónimo se acercó más. Ella lo documentó todo. Cada euro que gastó para echarte. Detectives. Comisiones. Incluso pagar a esos vigilantes que bloquearon nuestra calle. Golpeó la pantalla con un dedo grueso. Esto de aquí es conspiración en blanco y negro. Laura asintió. Y esto, clicó otra vez, es la falsificación. La fecha coincide con la carga anotada después del entierro de tu abuelo. Eso no es negligencia. Es depredación. La voz de Ferrer resonó en mi mente, necesitamos algo más que multas sospechosas. Necesitamos una prueba irrefutable. Exhalé despacio.
Bueno. Tenemos todo un arsenal. Freddy se giró desde la radio, sonriendo a través de la barba. Y el vecindario lo sabe. Les he ido dando solo lo justo. Están asustados. Pero están con nosotros. Luces de porche encendidas en toda la calle. Parece Nochebuena ahí fuera. Laura deslizó otra vez. Aquí se pone peor. La violación de la protección a militares. Pagos marcados como acción acelerada sobre propiedad militar. Eso demuestra que pagó a su abogado para arrollar las protecciones federales. Chen se removió incómodo bajo la manta. Su voz era ronca. Me obligó a afirmar eso. Dijo que eran solo códigos administrativos. En el fondo sabía que no estaba bien. Pero ella, se le quebró la voz. Los ojos volaron hacia la ventana oscura como si Carmen pudiera aparecer en el relámpago, amenazó con arruinarme. Esta noche me envió al vado. Quería que muriera allí. El silencio cayó en el granero. Solo el generador zumbaba. Firme como un tambor lejano. Me acerqué al viejo escritorio de mi abuelo. La persiana crujió al abrirse. Saqué el tubo de cartón sellado. Mis manos estaban firmes. Pero dentro del pecho una tormenta igualaba la de fuera. Rompí el lacre. Desenrollé el pergamino quebradizo y lo extendí junto al portátil brillante de Laura. La escritura original, dije en voz baja. Con la cláusula de derechos de aguas subterráneas. Y algo más. Jerónimo entrecerró los ojos ante las líneas de agrimensura. Laura superpuso los planos modernos. Viejo contra nuevo. Entonces lo vimos, 50 pies. Una franja de tierra. Un error de un agrimensor junior décadas atrás. Pero en esa franja estaban las dos joyas de la corona de las encinas, la piscina estilo resort y la casa de la entrada valorada en 1 millón. La boca de Laura se abrió. Dios mío. Sergio, la piscina. La oficina están en tu tierra. Lo sentí como un puñetazo de justicia en el estómago. La voz de mi abuelo susurró en mi mente, siempre comprueba la línea de agrimensura. Hijo. ¿Siempre? Sonreí con gravedad. No son dueños de su trono. Han estado ocupando ilegalmente todo este tiempo. Laura se recostó. Exhalando fuerte. Esto lo cambia todo. El libro de cuentas prueba sus delitos. La escritura prueba que su imperio está construido sobre arena. Lo empaquetamos. Lo enviamos a Ferrer. Al juzgado y a la prensa. Y no solo ganamos. La hundimos. La voz de Jerónimo era acero. Chen me miró. Ojos huecos. Vendrá a por vosotros con más fuerza. A por todos nosotros. Ya lo ha hecho, respondí. Pero ahora tenemos la verdad. Que es más fuerte que cualquier bloqueo. Trabajamos toda la noche. Laura organizando pruebas digitales en archivos encriptados. Jerónimo contrastando documentos falsificados con registros del registro de la propiedad. Freddy narrando por la radioaficionada. Con cuidado de no dar detalles. Pero manteniendo la moral alta. Lo llamamos Operación Hogar, un dossier de guerra. Una bala forjada con ley. Medios y verdad. Cuando Laura por fin pulsó enviar. 3 paquetes encriptados salieron disparados hacia Ferrer. Hacia el juzgado. Hacia la periodista Rebecca Webb. Fue como lanzar un misil. El granero quedó en silencio. La tormenta fuera empezaba a calmarse. El trueno alejándose. Laura se recostó. Ojos pesados pero voz calmada. Está hecho. Me planté en la puerta abierta del granero. La lluvia goteando de los aleros.
Al otro lado de la calle bloqueada. Las luces de porche se encendían una a una. Silenciosas. Firmes. Carmen Mendoza creyó que nos había metido en una jaula. Pero lo que realmente construyó fue su propia prisión. La tormenta amainó justo antes del amanecer. La lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna constante. La que deja el mundo gris y pesado. El granero estaba en silencio salvo por el zumbido del generador. Estábamos agotados, Laura. Jerónimo. Freddy. Chen y yo. El dossier ya estaba enviado. Las pruebas ya no estaban en nuestras manos. La parte más dura comenzaba, esperar. Estaba en la puerta del granero. Mirando el horizonte. Las nubes se levantaban. Rayas de plata sangrando en el cielo. La clase de luz que te hace entrecerrar los ojos. No por brillo, sino por la esperanza que temes creer. Entonces lo oí. No trueno. Motores bajos. Rugiendo. Multiplicándose. Sergio, susurró Laura. Acercándose a mi lado. Por la carretera principal se acercaba un convoy. Todoterrenos negros. Coches patrulla de la Guardia Civil y camiones pesados. Sus faros cortaban la niebla. Silenciosos. Deliberados. Han llegado, dijo Jerónimo. Voz tensa. El primer todoterreno rodó directo hacia el bloqueo de Carmen. Una de aquellas furgonetas blancas de contratista atravesada en la carretera. El todoterreno no frenó. Ni siquiera dudó. Con su barra de refuerzo empujó la furgoneta a un lado como si fuera un juguete de niño. Metal chirrió. Neumáticos patinaron y el camino quedó libre. Los vecinos salieron a los porches en bata y zapatillas. Tazas de café en la mano. Viendo la historia bajar por su calle. El convoy se dividió, la mitad hacia la casa impecable de Carmen. La mitad hacia la casa de la entrada y la piscina. De los todoterrenos bajaron hombres y mujeres con chalecos tácticos. Agentes de la Policía Nacional. Guardias civiles. Investigadores de la Fiscalía y, entre ellos, soldados del Ejército de Tierra moviéndose con precisión calmada. Era la caballería. En la casa de Carmen. Los agentes formaron un perímetro. Uno con megáfono dio un paso adelante. Voz retumbante. Carmen Mendoza. Esto es la Policía Nacional. Tenemos orden de detención. Salga con las manos en alto. Al mismo tiempo. En la casa de la entrada. El inspector Ferrer en persona avanzó. Serio y firme. Presentó una orden judicial a los agentes. Un ariete golpeó una vez. La puerta de la oficina de la comunidad cedió con un golpe definitivo. Dentro. Los vigilantes se congelaron. No estaban hechos para esta pelea. Las carpetas cayeron al suelo. Las manos se levantaron. Los vecinos aplaudieron suavemente desde sus porches. Una ola de alivio recorrió la calle. Pero Carmen Mendoza no se rindió. La puerta del garaje chirrió al abrirse y un todoterreno negro de lujo salió rugiendo. Neumáticos lanzando barro sobre su césped premiado. Aceleró hacia la calle. Perlas brillando en su cuello. Por un segundo salvaje pareció que lo lograría. Pero una patrulla de la Guardia Civil avanzó, bloqueándole el paso. Carmen giró. Se metió en la cuneta y su todoterreno se hundió de morro en el barro. Los neumáticos giraron inútilmente, lanzando agua marrón. Los agentes la rodearon. Abrieron la puerta y la sacaron a rastras. Debatiéndose. Barro salpicando su cardigan rosa. Su pelo se había soltado.
Las perlas torcidas. Ojos desquiciados. Por toda su cuidadosa control. Toda su arrogancia engreída. Parecía lo que realmente era, una matona desesperada que por fin había perdido. La esposaron en su césped destrozado. Justo delante de todos los que había atormentado. Y entonces sus ojos me encontraron. Yo había salido del granero. Laura a mi lado. Estábamos en nuestro porche. En silencio. Nuestras miradas se cruzaron a distancia. Por un latido el mundo se detuvo. Su gruñido se torció en odio puro. Intentó lanzarse hacia mí. Retenida por los agentes. Barro en la cara. Rímel corrido. Pero sus ojos ardían de furia. Yo no me regodeé. No sonreí. Solo me quedé allí. Dejando que me viera. Dejando que viera al hombre que había intentado destruir. Todavía en pie. ¿Intacto? Los vecinos también lo vieron. Un aplauso quedo se levantó. No ruidoso. No cruel. Solo un suspiro colectivo de alivio. La lluvia de Carmen Mendoza había terminado. El inspector Ferrer cruzó la calle hacia mí. Traje húmedo por la llovizna. Pero paso firme. Extendió la mano. Señor Navarro. Sergio, corregí. Estrechándosela. Dio una sonrisa cansada y satisfecha. Sergio. Ese paquete de pruebas es el caso más sólido que he visto en 20 años. Nos ha hecho el trabajo. Detrás de él. Agentes sacaban cajas y torres de ordenadores de la casa de la entrada. Policías cargaban a Carmen en la parte trasera de un patrulla. Ferrer bajó la voz. Y esa escritura los derechos de aguas. El error de agrimensura una obra maestra. El ayuntamiento ya está presentando una medida cautelar. Efectivamente. Todos los bienes de la comunidad quedan intervenidos. Piscina. Casa de entrada. Carreteras bajo administración judicial. Jerónimo dio un asentimiento seco. El que da un soldado al final de una batalla. La voz de Freddy crujió por la radio. Excitación sacudiendo su barítono habitual. Es la caballería. Gente. Y han traído la artillería pesada. La comunidad de propietarios de las encinas está oficialmente bajo nueva dirección. La llovizna amainó. El sol rompió. Pintando la calle mojada de oro pálido. Los vecinos estaban hombro con hombro. Viendo cómo los uniformes restauraban el orden. Por primera vez en años no miraban por encima del hombro. Miré a Laura. Ella me apretó la mano. Ojos brillantes. Habíamos librado nuestra guerra. Habíamos defendido nuestro suelo. Y ahora el mundo sabía la verdad. Carmen creyó que nos había atrapado. Pero era ella la que había estado atrapada todo el tiempo. Las semanas después de la detención de Carmen fueron un torbellino. Vistas judiciales. Declaraciones. Furgonetas de televisión aparcadas fuera de las verjas de la urbanización. El reportaje de Rebecca Webb estalló en la prensa como un incendio. Tirana de comunidad derribada por la lucha de un soldado por su hogar. En días. Medios nacionales lo recogieron. Locutores de radio citaban una frase que había dicho sin pensar: no puedes subastar lo que no es tuyo. Se convirtió en grito de guerra para propietarios de toda España. El imperio de Carmen Mendoza se derrumbó más rápido de lo que nunca imaginé. Sus cómplices en la Junta dimitieron uno tras otro en desgracia. El tesorero al que casi había matado. David Chen. Se convirtió en testigo de la fiscalía. Los fiscales dijeron que su testimonio fue devastador. La propia Carmen. Enfrentada a la montaña de pruebas de la Operación Hogar.
Aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fraude. Falsedad documental. Conspiración. Malversación. Violación de la protección a militares en misión. Una lista de delitos lo bastante larga para avergonzar a un capo. Cambió perlas por uniforme de prisión. El día que el juez leyó la sentencia, 15 años. 10 sin libertad condicional. Laura me apretó la mano. No vitoreé. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez en años sentí que el peso se levantaba de mi pecho. Pero la victoria en papel no era lo mismo que curar un vecindario. Las Encinas estaba rota. Los vecinos habían sido multados hasta el silencio. Enfrentados entre sí o forzados a vender sus casas. La confianza se había erosionado. Las cicatrices eran profundas. Por eso el juzgado ordenó una elección especial para una nueva junta de la comunidad. La reunión ya no se celebró en la elegante casa de la entrada. Ese edificio, levantado sobre tierra que realmente era mía, estaba bajo llave del ayuntamiento. En cambio, nos reunimos fuera. En mi jardín. Sillas plegables alrededor del viejo pozo de barbacoa. No había martillo. No había sonrisas engreídas. Solo té dulce. Carne a la brasa y gente por fin atreviéndose a hablar libremente. Los vecinos propusieron al coronel Jerónimo como presidente. El viejo soldado pareció reacio. Pero cuando media calle se levantó aplaudiendo, aceptó con un gesto seco. Solo con una condición. Dijo: nunca más tiranía. Esta comunidad sirve a la gente. No al revés. Me propusieron a mí como vicepresidente. Dudé. Dios sabe que había tenido suficientes batallas para toda una vida. Pero la mano de Laura en mi brazo, firme como siempre, me dio la respuesta. Acepté. El resto de la junta se llenó de buena gente. Vecinos que habían callado demasiado tiempo y ahora estaban listos para levantarse. Aquella noche redactamos nuevos estatutos, garabateados en papel de cuaderno alrededor del fuego. Fuera lo mezquino. Las reglas convertidas en armas sobre altura del césped y color de valla. Dentro transparencia. Rendición de cuentas y límites de mandato. Por primera vez, Las Encinas volvía a sentirse una comunidad. La casa de la entrada y la piscina, probado que estaban en mi tierra, se convirtieron en nuestra mejor carta de negociación. Podría haber desalojado a la comunidad directamente. Legalmente tenía derecho. Pero recordé las palabras de mi abuelo: la tierra es honrada. Hijo, la gente no. Siempre conserva lo que no se ve. Así que ofrecí a la Junta un arrendamiento. 99 años. 1 euro al año. Un gesto de buena voluntad. Un recordatorio permanente de que el poder en Las Encinas ahora pertenece a su gente. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de construir algo que valiera la pena proteger. Así fue como la Operación Hogar evolucionó. El granero, antes nuestra fortaleza, renació como centro comunitario. Lo limpiamos. Arreglamos la puerta que Carmen había pateado y le dimos una mano de pintura fresca. Colgamos 3 banderas dentro: la española, la de Castilla-La Mancha y la bandera de los militares, honrando a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Luego abrimos las puertas. Primero llegaron los veteranos. Un joven infante de marina recién licenciado se sentó en el viejo escritorio de mi abuelo, rellenando papeles del Ministerio de Defensa con ayuda de Jerónimo. Un sanitario de la Armada empezó clases de primeros auxilios en el Altillo. Laura lanzó un programa de tutoría para los niños de la urbanización. Freddy
Que nunca quería perder un escenario. Montó clases de radioaficionado para quien quisiera aprender comunicaciones de emergencia. El granero se convirtió en el corazón latiendo de las encinas. No un lugar de miedo, sino de curación. Una tarde. Meses después. Estaba sentado en el porche del granero. El aire estaba espeso de humo de encina y risas de niños cerca del estanque. Un martillo resonaba contra acero dentro mientras aquel joven infante aprendía soldadura de un vecino jubilado. Laura deslizó su mano en la mía. Se siente distinto, ¿verdad? Asentí, viendo la puesta de sol extender naranja sobre el cielo castellano. Sí. Se siente como en casa otra vez. Ella sonrió. Cansada pero orgullosa. Tu abuelo estaría orgulloso. Miré el granero. La tierra. La gente que había luchado a mi lado. Quizás tenía razón. Porque al final, Carmen Mendoza nunca entendió contra qué se enfrentaba. Creyó que luchaba contra un hombre. Pero no. Luchaba contra un soldado y su mujer. Un coronel retirado. Una periodista curiosa. Un tesorero aterrado que por fin encontró valor. Todo un vecindario cansado de vivir con miedo y el espíritu perdurable de un viejo sabio que conocía el valor de la tierra. El legado y la comunidad. La pelea había terminado. La matona se había ido. Nuestro hogar estaba a salvo. Y en aquella tranquila tarde castellana. Por primera vez en mucho tiempo. Las encinas volvía a pertenecer a su gente. Antes pensaba que las batallas terminaban con el sonido de disparos o el golpe de un martillo judicial. Pero aprendí algo en las encinas. A veces las batallas terminan con silencio. El tipo de silencio que te dice que la tormenta ha pasado y la tierra por fin puede respirar otra vez. Meses después de la caída de Carmen. Caminaba por la finca al atardecer y lo sentía. Paz. La puerta del granero ya no marcada por huellas de botas. El pozo de barbacoa brillando con risas amistosas en vez de amenazas de la comunidad. Mis botas pisaban el suelo que mi abuelo había pisado. Y me di cuenta de que esta tierra no era solo mía. Pertenecía a todos los que habíamos luchado por ella. Siempre había llevado la voz de mi abuelo conmigo. Un hombre que creía en líneas de agrimensura. En derechos de aguas. En cosas que la gente pasa por alto. No era llamativo. No buscaba poder. Solo sabía guardar lo que importaba. Aquella noche. Sentado en el porche del granero. Lo oí otra vez en mi memoria. La tierra es honrada. Hijo. La gente no. Siempre conserva lo que no se ve. Entonces pensaba que se refería a petróleo. Gas. Agua. Y sí. Se refería. Pero al hacerme mayor entendí algo más profundo. Se refería a legado. A integridad. Al tipo de base que no puedes arrasar. Que no puedes falsificar en un libro de cuentas. Carmen nunca lo entendió. Medía la riqueza en multas y títulos. En quién se sentaba a la cabeza de la mesa. Creía que el poder estaba en un archivador de estatutos. Mi abuelo sabía que el poder estaba en lo invisible, en la confianza. En la familia. En la comunidad. Un sábado pasé junto a la piscina. Mi piscina. Legalmente hablando. Niños chapoteando en el agua. Padres charlando cerca. Nadie ya temía las patrullas de clipboard de Carmen. Eran libres. Jerónimo se acercó a mi lado. Brazos cruzados. El viejo coronel todavía en su postura. Curioso. ¿Verdad? Que construyeran su joya de la corona justo sobre tu tierra. No es curioso, respondí con una sonrisa.
Es poético. Se rió. Tu abuelo lo habría disfrutado. Creo que sí. No porque nos diera ventaja, sino porque mostraba lo que hace la arrogancia cuando no se controla. Construye castillos sobre arena. Dentro del granero. La operación Hogar creció más allá de lo que imaginé. Los veteranos venían cada semana. Algunos para ayuda con trámites del ministerio. Otros solo por el café y la compañía. El altillo de tutoría de Laura zumbaba con niños aprendiendo mates y lectura. Las noches de radioaficionado de Freddy se convirtieron en favoritas del vecindario. Su voz potente convirtiendo la estática en conexión. Una tarde. Un joven infante de marina de apenas 20 años. Con ojos demasiado viejos para su cara. Se sentó conmigo en el porche. Luchaba con la vida civil. A la deriva después de la licencia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Tanque? Preguntó en voz baja. ¿Cómo volviste? No respondí enseguida. Las cigarras zumbaban. El estanque ondulaba en la luz que se iba. Al final, dije. No vuelves solo. Vuelves encontrando a tu gente. Aferrándote a la tierra. A los valores. A las cosas que nadie puede quitarte. Así luchas las batallas que nadie te premia con medallas. Asintió despacio. Como si las palabras calaran más hondo de lo que yo pretendía. Quizás ese era mi deber ahora. No solo guardar mi propio hogar, sino ayudar a otros a encontrar el suyo. Laura. Siempre mi brújula. Me recordó otra cosa. Una tarde me dijo. Sergio. No solo salvaste nuestra tierra. Salvaste un vecindario. Les mostraste que no tenían que tener miedo nunca más. La miré. A la mujer que se había enfrentado a Carmen mientras yo estaba a medio mundo de distancia. Que había aguantado burlas. Trampas de papeleo. Incluso matones contratados. ¿Sola? No, le dije suavemente. Lo hicimos nosotros. Porque sin ti nada de esto habría aguantado. Eras la estratega. La que mantuvo la luz encendida. El dron en el aire. Las pruebas a salvo. Si yo era el escudo. Tú eras la espada. Y todo soldado sabe, no ganas guerras con uno u otro. Ganas cuando los dos están juntos. A veces. Cuando el granero estaba en silencio. Sostenía la vieja escritura en las manos. El pergamino amarillento. Quebradizo. Pero vivo con la letra de mi abuelo. Un hombre ya ido. Todavía protegiéndome. Todavía protegiéndonos a todos. Y pensaba en Carmen sentada en una celda de hormigón. Sin perlas. Sin archivador de estatutos donde esconderse. No sentía triunfo. Sentía lástima. Nunca supo qué era la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no eran cuotas de comunidad ni contratos. Eran vecinos compartiendo barbacoa después de arreglar vallas juntos. Era la mano firme de tu mujer en tu brazo cuando se apagan las luces. Era sacar a un hombre de una inundación aunque antes fuera tu enemigo y verlo elegir el valor. Esa era la riqueza invisible. Ese era el legado. Cuando cuento esta historia a la gente, veteranos. Vecinos. A veces solo oídos curiosos. Siempre termino igual. Carmen Mendoza creyó que podía subastar mi finca mientras yo estaba en misión. Creyó que podía enterrarme con leyes y desangrarme con multas. Pero lo que no sabía era que cuando declaró la guerra a un hombre, declaró la guerra a todos nosotros. Y esta vez, la comunidad ganó. El sol se ponía, dejando una cinta de fuego sobre las colinas de Toledo.
Desde el porche del granero vi el cielo pasar de naranja a púrpura profundo. El pozo de barbacoa aún humeaba débilmente de la barbacoa de la tarde. Los niños perseguían luciérnagas por el jardín. Y por primera vez en mucho tiempo sentí la clase de paz que se hunde hasta los huesos. La guerra había terminado. La tierra era nuestra. Me recosté en la silla. Botas apoyadas en la barandilla. Y dejé que los sonidos de las encinas me envolvieran, risas martilleando desde el pequeño taller de Jerónimo. La voz potente de Freddy en la radioaficionada dentro. Todavía enseñando a quien quisiera escuchar sobre frecuencias y antenas. Esto era vida. No perfecta. No fácil. Pero honrada. Laura salió del granero. Limpiándose las manos en un trapo. Y se sentó a mi lado. Estaba cansada. Dios. Los dos lo estábamos. Pero todavía tenía ese mismo fuego en los ojos que nos llevó a través de la tormenta. ¿Crees que durará? Preguntó en voz baja. Tomé su mano. Durará porque nosotros haremos que dure. A veces me preguntaba qué pensaba Carmen Mendoza en su celda. ¿Repasaba su caída una y otra vez? ¿Echaba la culpa a todos menos a sí misma? ¿O alguna vez comprendió la verdad, que perdió en el momento en que confundió control con comunidad? Nunca lo sabré. Y quizás no necesito saberlo. Porque lo que importaba no era su condena. Lo que importaba era la libertad fuera de estos muros. Libertad que nunca podría robar otra vez. Los vecinos todavía hablaban de aquella redada al amanecer. ¿De los agentes? ¿De los soldados? De cómo el bloqueo se deshizo como papel mojado. Pero yo no me detenía en la redada. Recordaba el silencio después. Luces de porche encendiéndose una a una. Un vecindario largo tiempo silenciado atreviéndose por fin a respirar. Esa fue la verdadera victoria. A veces les cuento a la gente, Carmen intentó quitarme mi finca mientras estaba en misión. Creyó que se llevaba tierra y madera. Pero lo que realmente hizo fue devolvernos nuestro espíritu. Porque al luchar contra ella, nos redescubrimos unos a otros. Recordamos que las vallas no estaban para dividir, sino para apoyarnos mientras los vecinos hablaban. Recordamos que los estatutos no construyen comunidad. Lo hacen el sudor compartido y las comidas compartidas. Y recordamos que a veces el arma más cruel no lleva fusil. A veces lleva perlas. Lleva un archivador y sonríe mientras te roba el futuro. Pero ninguna arma, por muy bien vestida que esté, puede resistir contra gente unida por algo más fuerte. Una noche, meses después, un niño del vecindario, no más de 10 años, se acercó a mí en el granero. Me entregó un dibujo. Crayones. Desordenado pero orgulloso. Era una imagen del granero. Banderas ondeando en la pared. Niños jugando delante. Soldados haciendo guardia. Abajo, en letras grandes e irregulares, había escrito, hogar. Tragué saliva con fuerza. ¿Lo dibujaste tú? Asintió. Mi padre dice que tú te aseguraste de que pudiéramos quedarnos. Así que esto vuelve a ser nuestro hogar. Todavía tengo ese dibujo. Lo enmarcé. Lo colgué justo dentro de la puerta del granero. Me recuerda de qué trataba realmente esta pelea. No de escrituras ni libros de cuentas. No de órdenes judiciales ni detenciones. Se trataba de dar a ese niño y a cada vecino aquí el derecho a llamar a este lugar hogar sin miedo. Así que cuando la gente me pregunta si me arrepiento, el estrés, el peligro, las noches sin dormir, les digo que no. Porque algunas batallas no se eligen. Te encuentran. Y cuando lo hacen,
O defiendes tu suelo o pierdes todo lo que vale la pena vivir. Yo defendí mi suelo y ganamos. Las luciérnagas brillaban más fuerte mientras la noche se hacía profunda. Laura se apoyó en mí. Cabeza en mi hombro. Sentí el ritmo constante de su respiración. El mismo ritmo que me llevó a través de cada momento oscuro. Y pensé en mi abuelo una última vez. Su sabiduría. Su previsión. Su fe en lo invisible. Me dejó más que tierra. Me dejó una brújula. Y esta noche, mirando sobre las encinas, supe que estaba exactamente donde esa brújula siempre había señalado. Hogar.